ese momento no había muchos estudios que usaran el concepto de clase para analizar sociedades rurales. Así es, efectivamente. Y Sí. fue quizás Sí. una contribución tuya el traerlo a cuento en ese momento. ¿Tú te considerabas en ese momento marxista? Sí, sí, pero no dogmático, es decir, no invocaba yo a algún escritor marxista, como decía Lenin, o Sí. como opinaba Marx, no, simplemente yo siento que tomé de lo que yo sabía del marxismo, que no era tanto, pero tomaba yo del marxismo lo que yo sentía que pudiera ser útil para ayudarme a entender lo que estaba yo estudiando, ¿no? Y entonces no me interesaban las discusiones académicas, teóricas, ideológicas, ¿no? Si algo es revisionismo, si algo es no, esta cosa, otra, me daba totalmente, y me sigue dando totalmente igual, pero dentro del pensamiento del enfoque marxista básico, ¿no? Sobre la dinámica de la sociedad humana y de la dinámica de la sociedad capitalista en particular, pues sí, yo saqué muchas cosas muy interesantes desde mi época de estudiantes, en que, como te decía, en la ENA habíamos formado un grupito, no sabes de eso, que formamos el grupito que se llama el Momito. No, eso es la ENA, claro. El Momito era el grupo Miguel Otón de Mendizábal, porque éramos admiradores de la obra de Miguel Otón de Mendizábal, un antropólogo, historiador, mexicano, ¿no? Anterior a nosotros, desde luego, quien abiertamente era pues hacía un enfoque marxista, ¿no? Como otros, Chávez Orozco, el historiador Luis Chávez Orozco, ¿no? Con su historia marxista de México, en fin, ese tipo de cosas, y los estábamos analizando en un grupito de estudio que hicimos. Ahí estaban los de mi generación, ¿no? Nómbralos tú, yo digo, Leonel y Guillermo y otros que estaban Mercedes. ahí. Mercedes, por supuesto, Mercedes Olivera. Todos estábamos ahí, ¿no? Y ¿sabes quién? A quién le pedimos que nos guiara en nuestros estudios era al maestro Dagoberto Marroquín. De formación, bueno, no formación economista, porque como tantos era licenciado en Derecho, pero se había especializado, ¿no? En el estudio de la práctica, ¿no? de la economía marxista. ¿Tenía algo que ver con Alejandro Marroquín? Alejandro Marroquín. Alejandro, ¿qué dije? Dagoberto. Era su segundo nombre. Alejandro Dagoberto Marroquín, que era maestro nuestro en esos años. Salvadoreño. Y era un salvadoreño, exiliado salvadoreño, ¿no? Sí, muy de izquierda. Sí, no, había sido líder del Partido Comunista de El Salvador. Pues fíjate, nada menos. Había huido de la dictadura, lo hubieran podido fusilar ahí si se quedaba en El Salvador. Una época terrible de la revolución. Terrible, ¿no? Y llegó a México, no sé exactamente en qué año, y también le ayudó el doctor Aguirre Beltrán, ¿no? Aguirre Beltrán lo estimaba mucho. Y el INI, sí. Y Aguirre Beltrán fue una de las cátedras, si mal no recuerdo, una de las cátedras que pagaba el INI en la ENA en aquel entonces, para fortalecer el estudio de la economía social y de la antropología social. Entonces él nos dio un curso que se llamaba Problemas Económicos de México, porque pues había estudiado un poquito eso. Los problemas económicos eran los problemas del campo, los problemas de la producción, los problemas de las migraciones. Bueno, termino esta etapa, ¿no? Para que no se me vaya. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué salió a relucir así Marroquín? Porque no solo era un excelente maestro, sino que aceptó, fuera de ex cátedra, ¿no?, reunirse con nosotros, no sé, una vez cada 2 semanas o algo así, ¿no?, para discutir problemas
de análisis marxista, ¿no? de la realidad, ¿no? Y marxismo en general. No sé cuánto duró eso, desde luego no duró muchos años, duró tal vez algunos meses, porque después pues algunos no tenía tiempo, otros se iban, etcétera, otra persona tal vez perdió el interés, ¿no? Pero luego terminó este enfoque en la ENA, pero era, digamos, el enfoque que yo había asumido, no digo desarrollado porque no lo inventé, sino lo había asumido de mis lecturas y de mis maestros, pues desde que había yo ido a Chicago, ¿no? Entonces Chicago, ENA, París, ¿no? Era lo mismo, no lo mismo, era la misma orientación, es decir, nada de lo que yo había, digamos, aprendido, estudiado, me hizo cambiar de orientación. Para mí me valía ese enfoque con respecto a las cosas que me interesaban trabajar, investigar, etcétera. Y entonces eso fue lo mismo en París. Ahí, por ejemplo, me hice muy amigo, porque los dos éramos estudiantes de Vallandier, de alguien cuyo nombre seguramente ustedes conocen, que es Claude Meillassoux. Claro. ¿No? Fuimos los dos estudiantes de Vallandier. Claude había hecho trabajo de campo en África, yo venía de mis experiencias en México. Muy pronto nos hicimos amigos, nos reuníamos fuera de clase. Él tenía un apartamento muy agradable de soltero, ahí todavía existe el departamento, lo fuimos a ver, ¿verdad? Todavía antes de su muerte, hace algunos años, ¿no? Y ahí las discusiones, ¿no? Sobre, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿ya hay clases sociales en África o no? Gran debate, gran discusión, ¿no? Y él preguntaba, bueno, ¿qué es eso del enfoque culturalista redfieldiano en Mesoamérica? Porque algo había leído de eso, pues, entonces estábamos discutiendo todo eso, ¿no? Y a esas reuniones, pues muchas veces se reunían gentes, pues que también venían de otras partes, ¿no? Algunos africanos, ¿no? Porque Claude tenía buenas relaciones con los que venían de los movimientos de liberación africana, y que estaban en París, ya sea exiliados o estudiando o pasando un tiempo, y entonces nos reuníamos y escuchábamos sus historias, ¿no? Entre otros de los que conocí en esa época fue Samir Amin, el economista egipcio que también trabajaba en África y con el cual también mantengo una amistad todavía desde hace muchísimos años, ¿no? Desde hace 50 años más o menos, ¿no? Entonces ese fue el ambiente en París y fue muy interesante porque ahí sí se trabajaba el marxismo en serio, ¿no? O Michel Loy, por ejemplo. ¿No? Ese yo lo conocí en Manchester. Ándale, en Manchester. Allá era Michael. Michael Lowry, sí, que ya comenzó, años después comenzó a escribir cosas muy interesantes, pero que era estudiante ahí. Después conocí más adelante pues a Bievorsky, que, ¿no? Trabaja Michel Bievorsky, que viene con frecuencia a México, trabaja cuestiones de racismo y ese tipo de asuntos que también a mí me interesaron desde siempre, ¿no? Entonces el ambiente en París no solo era la relación con Vallandier y el trabajo de la tesis, sino pues era París. París era París siempre. Y eso es lo bonito. Ahora, una cosa que me sucedió en París, que supongo que sucede a otros, que comencé a descubrir América Latina, cosa que no habíamos hecho en México, salvo en una ocasión en que en la ENA salimos a la calle, casi nos balacea el ejército, ahí frente al Zócalo, a la presidencia, en 1954, para protestar contra la invasión de la CIA
¿no? Y el derrocamiento del gobierno democrático de Arbenz en Guatemala. Entonces eso sí nos movilizó en aquel entonces. En París me encontré con todas estas gentes, ¿no? En la calle y en las salas, ¿no? de los cursos, etcétera, y venían de situaciones pues que ahora conocemos, ¿no? Que qué pasa en Bolivia, que qué pasa en Argentina, cuál es la guerra en Colombia, ¿no? Ese tipo de cosas, y poco a poco eso tú lo vas metiendo, ¿no? A tu cabeza y lo vas analizando y vas leyendo cosas y bueno, dices, bueno, México, América Latina, liberación nacional, lucha de clases, desarrollo, modernización, en fin, ¿no? Todo eso va, son pedacitos de un rompecabezas que tú mismo te armas en tu cabeza y que yo me lo estuve armando durante 4 años o 5 años que duró la redacción de mi tesis, porque cuando terminaron las becas y terminaron los créditos, ¿no? Que yo iba acumulando, pues seguía la tesis sin terminar. Entonces ya me preparé para regresar a México y de repente me escribe Pablo González Casanova, con el que había trabajado en la UNAM, ¿no? Y dice, oye Rodolfo, ¿me autorizas a que te proponga para trabajar en un centro de investigaciones sociales de la UNESCO en Brasil? Porque me gustaría proponer tu nombre. Bueno, pues ya sabes, yo no pude resistir una buena oferta y le dije que sí. Y entonces, vámonos del Brasil, de París a Río de Janeiro, con breve estancia en México, intermedio. Y después de 3 años en París, haciendo el doctorado, sin haberlo terminado, me voy al Brasil otros 3 años, a trabajar como secretario general de un pequeño centro de investigaciones en ciencias sociales, en la bella bahía de Río de Janeiro. En tu libro que resultó de la tesis doctoral, sí, las clases sociales en América Latina. No, las clases sociales en las sociedades rurales. Hay este capítulo, clases, colonialismo y aculturación, que también fue un artículo un poco más largo, sí, que salió en muchas partes. Pero que saqué primero en esa revista de América Latina. Bueno, sí, y sobre eso te lo mencioné antes, porque justamente ahí es donde va la historia intelectual, ¿no? Después del análisis marxista, el análisis culturalista, redfieldiano primero, ¿no? Que fue mi primer mentor, ¿no? Robert Redfield. Luego el marxismo a medias, ¿no? Etcétera, en la ENA y en Chicago, ¿no? Donde ya entraron las semillitas, y luego en París con Ballondier, pues cómo integrar todo en un enfoque en la tesis, ¿no? Y lo que salió, voy a hacer así, todo un proceso de años, así en una capsulita, pues es el enfoque del colonialismo interno, que curiosamente, ¿no? Al mismo tiempo lo estaba desarrollando Pablo González Casanova. Y el detallito que me gusta subrayar es que justamente yo era el editor de la revista América Latina cuando estaba yo en Río, entonces era el año 62, 63, 64. Yo había propuesto que el centro publicara la revista, no existía la revista. En América Latina de sociología y antropología había poco. Estaba la revista argentina de sociología que nadie conocía todavía, después se hizo una revista importante, ¿no? El Centro Torcuato Di Tella, no sé si te revista acuerdas. latinoamericana de sociología. Revista latinoamericana de sociología, sí.
Y estaba la de México, pues. Bueno, estaba desde luego la de México, pero en el ámbito, había unas que otras cosas en Perú, por ejemplo. Matos Mar estaba sacando una pequeña revista, pero no había salido del ámbito peruano. Y en algunos otros países, me imagino también. En Chile todavía se trabajaba libremente, era antes del Pinochetazo. Entonces sacamos en Río la revista América Latina. Entonces yo le escribí a Pablo, le pedí un artículo, ¿no? Y me mandó el famoso artículo del colonialismo. Cuando yo tenía listo ya mi artículo, primera parte de mi tesis sobre eso mismo, ¿no? Entonces yo dije, en un número publicamos lo de Pablo y en el siguiente número publicó el mío, ¿no? Y así fue. Y ahora todavía hay gentes que hoy en día escriben sobre eso y dicen, ¿quién fue el primero en utilizar el concepto de colonialismo interno? Y un par de veces he estado platicando con Pablo, le dije, oye Pablo, tú y yo tenemos que escribir un artículo juntos para aclarar eso de una vez por todas, ¿no? Que fue una iluminación simultánea. Mira, era un término que había surgido, no como concepto, pero digamos como metáfora en algunos artículos de historia francesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, como los reinos habían hecho una colonización interior de su país, ¿no? Y en algunas otras partes el término yo no sé dónde lo vi, pero no lo vi como tal, sino que básicamente los argumentos, como tú recordarás, en América Latina todavía eran mucho en el sentido de que somos herederos de una época colonial, de una historia colonial, ¿no? Pero ya no somos Pero ya no somos colonia. Pero es una etapa que formalmente termina con la independencia y se acabó la colonia. Pues no, todo el mundo sabe que no, que la colonización y las relaciones coloniales siguen, ¿no? Y luego cuando tú ves desde fuera precisamente lo que yo estaba enfocando, que son las clases rurales en el medio rural, y particularmente referido a poblaciones indígenas en México, pues la similitud con un enfoque, ¿no?, de una situación colonial, ¿no?, era muy clara. Y precisamente Valondier había escrito en relación con África su concepto, ¿no?, que incluso un libro llamado La situación colonial. Pero la situación colonial era para él lo que él vivía y describía en ese momento, porque era todavía la colonia, todavía no se habían independizado todos los países africanos, era durante esa época que se fueron liberando, fines de los 50, etc. Es cuando empieza todo el gran movimiento de independencia. El gran movimiento del tercer mundo se da en ese momento. Entonces Valondier tiene la situación colonial para África. Entonces yo me digo, bueno, pues la situación colonial para los indígenas de México y Guatemala no es exactamente lo mismo, pero puede ser un marco, ¿no?, de referencia, ¿no? Y entonces lo fui desarrollando. Y también es la época en que se desarrolla, yo creo que primero en Francia, pero no solo en Francia, una antropología que busca ser explícitamente crítica del colonialismo, ¿no? Porque desde luego, es Valondier, sí, es Jola. Desde luego, ¿no? Hay una antropología crítica y hay una crítica a la antropología. A la antropología que se ha identificado en Europa con el colonialismo, ¿no? Y tú lo has dicho en alguno de tus artículos, ¿no? Es decir, la antropología que nos enseñaban todavía, ¿no?, y que se enseñaba todavía en Inglaterra, todavía en esos años, pues tenía mucho esa carga colonialista. Entonces, por un lado, era superar una etapa de la antropología, ¿no?, pero también superar algunos esquemas
analíticos, ¿no?, heredados de etapas anteriores de la antropología, para aplicarlos a realidades cuya dinámica está cambiando rápidamente, que es los procesos de liberación, ¿no?, los procesos de superación del colonialismo, los procesos de resistencia al colonialismo, o los procesos de reinserción de un esquema colonial, ¿no?, que puede durar. Entonces, se me ocurrió, tal vez un poco a la ligera, pero que el concepto de colonialismo interno sería útil para el análisis que quería yo hacer en la tesis, ¿no? Y entonces salió ese capítulo, que es el primero, creo, de mi libro, y que luego transformé en un artículo que salió en esa revista América Latina, y luego salió muchas veces más. Y se tradujo y lo publicó Horowitz. Lo publicó Horowitz en un libro, lo publicaron otros en libros de textos de antropología, salió en una serie que Joseph Kahl, ¿no?, sacó en la Universidad de San Luis, Missouri. Salió un cuadernito en el 65, muy simpático, ¿no?, de clases, colonialismo y aculturación, que es como le puse al capítulo, ¿no? Entonces, ya ves, ahí van las tres cosas: clases del marxismo, colonialismo del, digamos, estructuralismo vigente, ¿no?, y aculturación, que es la herencia antropológica, ¿no?, con la que yo comencé, ¿no?, el enfoque cultural, que es un poco Redfield, Aguirre Beltrán, ¿no?, y todo lo que está intermedio. Entonces, aplicando esto a México y a Chiapas, pues desde luego que no le gustó a Gonzalo Aguirre Beltrán. No, aunque él dice algo así, pero... No, sí, él lo reconoce. Luego, cuando habla de las regiones de refugio y la ciudad primada. Y también de esa época es el artículo 7 tesis equivocadas. Bueno, sí, pues todo eso, esa experiencia, mi descubrimiento de América Latina y de la literatura sobre América Latina, que estaba yo comenzando a absorber muy rápidamente, pues me dio, cuando regresé del Brasil en el 65, justamente pocos meses después del golpe militar que derrocó al presidente democrático Goulart, ¿no? Entonces decidí, ¿no?, ya tiempo de regresar a México una vez más. Un fin de semana me senté a escribir ese artículo, exactamente un fin de semana, no más, y lo publiqué en el periódico El Día. Te digo exactamente en los días 25 y 26 de junio del 65. Y entonces, justamente, y a propósito, el año entrante el Colegio de México quiere organizar un foro, ¿no?, sobre los 50 años de la publicación de las 7 tesis equivocadas sobre América Latina. No, que también, ese corrió, yo creo que incluso más que el de clases colonialistas. Sí, sí. De cultura. Yo creo que sí, porque ha sido reproducido muchísimo. Todavía me llegan referencias de reediciones o ediciones ahorita en algún periódico, revista o en alguna coletánea que alguien reúne, y todo eso. Y fue traducido a muchos idiomas. Pues toda una etapa, es así también muy interesante, porque precisamente lo que acabas de mencionar te conecta con un movimiento que incluye a América Latina, sí, que conecta a América Latina con las ciencias sociales europeas, que en ese momento se estaban autocriticando también, ¿no? Sí, claro. Eso llegó a Estados Unidos, pero un poco después. No, era la época en que hacía en París, en Francia, así gran escándalo Althusser, por ejemplo. Pero yo me puse a leer Althusser y no podía. Pero, no, lo que descubrí ahí y me impactó muchísimo
son los debates sobre las luchas de liberación. Porque lo que había en América Latina eran los debates sobre el papel revolucionario del campesinado. Claro. Olvídate de los indios, nadie, No, en esa época entre no los se hablaba. marxistas nadie hablaba No se de los hablaba indios. ellos. Era el campesinado. ¿Qué pasa con los campesinos? Bueno, y a mí me fascinaba eso, ¿no? Desde luego. Y entonces, en otras etapas más adelante, pues, estudios agrarios, etcétera. Sacaste un libro sobre movimientos sociales rurales. Sí, creo que sí. En inglés. Pero En inglés. Una antología. Una antología, sí, porque eso lo hicimos con un amigo desde la época de Chicago, que se llamaba Otto Feinstein, y que tuvo un contacto con una editorial de Doubleday, ¿no? Que sacaba una serie, no sé si todavía la saca, Anchor Books. Sí. Entonces con una editora dice, oye, hay posibilidad de sacar unos libros en Anchor Books, ¿por qué no me mandas unos libros? Y entre los dos armamos, bueno, primero mi tesis, que salió ahí, prácticamente simultáneamente que en México, y por cierto que yo mismo la traduje, creo, pero fue revisada por gentes allá. Y luego la colección sobre movimientos campesinos y estructuras agrarias en América Latina, que tuvo bastante éxito, por cierto, editorial, ya ni se consiguen los libros antiguos. La otra todavía, la de la tesis, se consigue en los libros antiguos. Incluso alguna vez yo me compré unos de esos por libros antiguos. Creo que en Amazon, incluso hoy se consigue por Amazon. Pero fíjate qué cosas simpáticas suceden. El año pasado di una conferencia en una pequeña universidad en Canadá, en Waterloo, se llama Wilfrid Laurier University, que es bastante prestigiosa. Acabo de ir de nuevo hace 2 meses, y di una conferencia allí. Entonces llegó una viejita a saludarme después de la conferencia y dice, mire, yo ya soy profesora jubilada de esta universidad, pero cuando supe que usted venía, tenía muchas ganas de conocerla, porque yo escribí mi tesis de maestría sobre su libro sobre las clases sociales. Dice, y influyó tanto en mí que toda mi carrera tiene que ver con ese libro. Yo me quedé casi, ¿no? Y ¿qué le podía decir? Oiga, pues qué bueno, muchas gracias, en fin, qué bueno que alguien lo haya leído, ¿no? Incluso yo creo que hace 50 años, en fin. No, y sobre todo que se acuerden. Pues sí. No, así tengo muchas anécdotas que les puedo contar también, pero eso fue respectivamente sobre ese libro en particular, ¿no? Bueno, en fin, entonces la evolución intelectual, te lo puedo decir muy claramente, no fue primero por la influencia culturalista, ¿no? La antropología se ocupa de cosas culturales, básicamente. Cómo los armas o qué dicen de la cultura es otra cosa, pero básicamente es un mundo definido por la diferencia cultural, ¿no? Del objeto de estudio frente al otro. Bueno, entonces toda la teoría de la sociedad folk, el continuum folk urbano, las evoluciones, de etapas evolutivas de las culturas, el proceso de modernización, etc. Todo lo que las ciencias sociales habían armado en los años 50, 40, 50, ¿no? Pues fue un primer impacto. Y eso en la ENA también, ¿no? A través de Fernando Cámara, que por primera vez en el currículum de la ENA introdujo una clase sobre cambio cultural y social.
Eso no existía. Entonces incluso los estudiantes empujamos un poco a la administración, al entonces director Dávalos Hurtado, ¿no? Para que aceptara que se enseñara una clase de eso en la escuela. Entonces al rato nos llamaron los chicos del cambio. Ahí surgió, esos son los chicos del cambio, de Fernando Cámara, ¿no? Los demás estudiantes no se interesaban por eso. Yo diciendo, bueno, pues en qué mundo vivimos, esto es lo más importante, ¿no? Que hay que estudiar para mí, ¿no? Yo había estado en el Papaloapa, ¿no? Etcétera. Entonces ya ahí vimos estas dos orientaciones, ¿no? Pero el culturalismo, entendido muy simplemente, pues no daba respuestas, ¿no? A las cosas que realmente movían al mundo, ¿no? En aquel entonces. Entonces, bueno, obviamente alternativa marxismo, ¿no? Y eso pues nos llevó a esto, aquello, lo otro, tanto aquí en la ENA como luego en París, ¿no? Y yo ahí, mi marxismo se enriqueció con las luchas de liberación nacional, que aquí en México, ¿qué sabías entonces de Argel, de los demás países africanos, de las luchas contra el apartheid en Sudáfrica, ¿no? En fin, ¿no? Y que se podían relacionar con las luchas de aquí, que se veían nada más pero como por luchas supuesto, campesinas, pero claro, también eran por supuesto, y entonces étnicos. marxismo, leninismo, no, marxismo, maoísmo, ¿no? Estaban los peruanos, Sendero Luminoso no había surgido todavía, pero estaban los movimientos campesinos brasileños, ¿no? El movimiento de Hugo Blanco, creo, en los Andes, el valle de la Convención, en aquellos años. Entonces, un marxismo estilo maoísta en términos de análisis de las guerras campesinas, decías, bueno, pues esto es lo que está pasando en el tercer mundo, pues cómo se va a vincular eso, ¿no? Pero luego surgió en América Latina el debate sobre la dependencia, ¿te acuerdas? La teoría de la dependencia. Yo creo que los primeros, el libro de Fernando Enrique Cardoso y ¿cómo se llamaba? El argentino Enzo Faleto, salió en el 67, pero los primeros documentos, cuando ellos estaban en la CEPAL, en Santiago, ¿no? Ya salieron desde antes. Y yo tenía relación con Fernando Enrique mucho antes de que se metiera a la política. Y discutíamos de eso con frecuencia, estando también presente su cuñado y buen amigo mío, Roberto Cardoso de Oliveira, con el cual que estudiaba fricción interétnica entre los indígenas. Y yo le decía, pues es más que fricción interétnica, aquí estás hablando de una sociedad colonial que todavía no acaba de cuajar. Pero en fin, y con Fernando Enrique, lo que yo le critiqué a la teoría de la dependencia era que solo veía la relación entre países a nivel internacional, es decir, la dependencia de nuestros países frente a los países del primer mundo, ¿no? Y la dependencia interior, esa no la vieron, ni Enzo ni Fernando Enrique. Bueno, yo digo, bueno, la dependencia interior es lo que a mí me interesa, ¿no? Que es, y ahí fortaleciendo el argumento del colonialismo interno, de que se repite tal vez la relación, ¿no? Metrópolis, ¿no? Estado nacional, ¿no? A otro nivel entre Estado nacional y sus colonias internas. La periferia interna. O la periferia, el centro y la periferia, ¿sí? Entonces son las cosas que discutíamos mucho, ¿no? En Brasil, ¿no? Donde fui aprofundando en mi interés en conocimiento en torno a la problemática latinoamericana. Y luego, con todo ese bagaje, pues regresé a México. En el 65, principios del 65.
Y allí empezaría la historia del Centro de Investigaciones Agrarias. Ahí, sí, ahí comienza mi vínculo con el Centro de Investigaciones Agrarias durante años y mi primera inserción en el Colegio de México, simultáneamente.